Buen día, gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy, bueno, ya saben que estamos teniendo esta nueva sección en el canal de Pregúntale a Nana, así que prácticamente voy a estar haciéndoles vlogs dobles diarios. ¿A eso que me refiero? Para los que no saben, pues voy a estar haciendo mi vlog regular, o sea, el que están acostumbrados a hacer, y voy a hacer un vlog extra que es como este, que me voy a sentar prácticamente a responder sus dudas, sus preguntas o hacer un comentario de algún comentario de ustedes que me hayan dejado en los vlogs previos, ¿no? Así que el día de hoy los saludo desde Café Morels. Ya les he mostrado este lugar que es súper padre, la verdad me gusta mucho la comida aquí, las bebidas son muy ricas. Me estoy tomando un té frío de durazno, que es mi favorito. Antes era el de limón, hasta que probé el de durazno, ya el de durazno es mi favorito, así que estoy disfrutando de un té de durazno, y mientras espero a Feroz, que le están cortando el cabello. Mañana tenemos una función, ya saben, con la familia de Feroz, entonces pues lo mandé a que se corte el cabello prácticamente. Y el día de hoy pues tenemos 4 preguntas y un comentario, así que voy a comenzar por la número 1, que es de Nat Khan. Dice: disculpa Nana, ¿allá qué días tienen de festejos nacionales? Que les lleve a hacer algún tipo de celebración escolar. Saludos y gracias por compartir. Bueno, de hecho creo que India, bueno, no sé, no he vivido en otros países, pero en comparación a México, India tiene muchísimos días festivos, ya que tenemos muchas religiones aquí y cada religión aquí tiene sus días festivos y se consideran, pues creo que todos nacionales, ¿no? Entonces hay muchos días libres, muchos días festivos, muchos puentes y pues bueno, por ejemplo, para los musulmanes tenemos los 2 Eid, que es el Eid después del final del Ramadán y el Eid del sacrificio, y también hay un día festivo que es el Muharram, que lo celebran más bien los shias, o sea, de la secta shia en los musulmanes, y pues son prácticamente nuestros días festivos nada más. Pero de ahí en más, los hindús también tienen sus días festivos, tienen creo que bastantes días festivos, y después están los sikhs. Luego de se vienen también los festivos de Navidad y eso, ¿no? Que también lo toman en cuenta. Así que tenemos bastantes días festivos, Día de la Madre y todo ese tipo de cosas también, Día de la Maestra. Pero que hagan festivales en la escuela, no tengo conocimiento porque hasta ahorita mis hijos ya casi, bueno, están ya casi terminando el año escolar prácticamente y no han tenido casi festivales, solamente el Día de la Maestra que se celebra y ya, creo, nada más. Y de repente eventos especiales así, por ejemplo, tuvieron un evento, que fueron un grupo de 25 coreanos y les mostraron su cultura y todo, entonces los niños pues también estuvieron ahí compartiendo, ¿no? Pero no como festival así nacional. La siguiente pregunta viene de Darianela y me comenta: hola Nana, me gustaría saber si tienes el pelo rizo o liso, natural. Es curiosidad ya que Aira es rizada. Bueno, sí es verdad que mi hija es rizada, pero su cabello rizo viene de mi papá y de mi esposo, ¿no? Tanto mi esposo como mi papá, los dos tienen cabello rizo. Yo lo tengo más bien como quebradito, ni liso ni rizo, como quebradito. O sea, tengo la caída lisa de acá y luego se me hace quebradito al final, ¿no? Así es como es mi cabello. La siguiente pregunta es de Eliodora Vera y me dice: ¿no se siente el calor? Están con mucha ropa, siempre muy cubiertos. Bueno, en estas partes de esa parte del mundo, aquí en los Himalayas, el clima es bastante placentero, podría decirles, porque bueno, aparte del invierno que hace mucho frío, aquí el frío te dura pues muchos meses. O sea, yo les hablo que en mayo y todavía a finales de junio, este mes a finales de junio fue algo raro, pero sí hizo frío, o sea, estuvo haciendo frío, entonces prácticamente de día a lo mejor se ve el solecito, pero está fresco, y pues en la noche con más razón hace más fresco, ¿no? Ahorita por ejemplo que estamos ya en septiembre, ya estamos el 2 de septiembre el día de hoy, está el clima, la verdad, ¿cómo les explico? O sea, el sol sí está fuerte, pero miren, ese fue el clima del día de hoy, o sea, la verdad es que nada que ver. Yo creo que llegamos máximo 30 grados centígrados, en la noche baja como a 15. Así que pues en la noche ya estamos con cobijita ligerita, pero ya tenemos cobijita. En alguna forma a mí me gusta como este clima, porque en Delhi era una tortura. En Delhi, aunque uno estuviera encuerado, sentía el calor muy fuerte. Así que pues imagínense yo con hijab y toda mi ropa, ¿no? Se sentía aún más, pero aquí en Kashmir el clima la verdad es ideal. Bueno, ya me llegó mi platillo
Estas son unas papitas agridulces, sí, agridulces, como el pollito chino agridulce que venden allá en México, pero en papitas fritas. Es de mis platillos favoritos. Me gusta más el estilo de deli en este platillo, pero aquí también es muy bueno. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y esta es de Beatriz Mendoza. Y me pregunta, Nana, yo tengo una duda nada más. Quería saber si en verdad así se llama tu esposo, Feroz. ¿Es un nombre verdadero? Ya tengo mucho siguiéndote, pero nunca he escuchado si en verdad así se llama. Bueno, la verdad es que sí se llama así, Feroz. A mí también me llamó mucho la atención cuando supe su nombre, cuando recién lo conocí, porque me quedé así como que Feroz. ¿Quién se llama Feroz en el mundo? Mi esposo sí se llama Feroz, pero también tiene otro nombre. Él se llama Feroz Ahmad. Entonces tiene dos nombres, no solamente Feroz. Pero a mí me gusta mucho el nombre de Feroz. Y de hecho no se pronuncia como Feroz, es como Firoz. Pero honestamente yo como mexicana que hablo español, cuando yo leí su nombre escrito con E, pues dije es Feroz y no Firoz, ¿no? Pero ya sé que su nombre se pronuncia diferente, pero a mí me gusta pronunciarlo como Feroz porque siempre lo he hecho de esa forma. Pero como les digo, sí es su nombre verdadero, se llama Feroz Ahmad. Están picosas. Uf. Bueno, el siguiente es un comentario que voy a comentar. Yo tengo aquí todas mis preguntas y comentarios del día de hoy. Usualmente lo hago con el teléfono de Feroz, pero les digo que está cortando el cabello, así que me tocó escribir sus comentarios y leerlos desde la servilleta. Pero bueno, este comentario es de Julio Gutiérrez y me dice: qué hermoso festival, me recuerdan a los festivales escolares a los que yo iba cuando era pequeño. Qué bueno que los niños se divirtieran y sobre todo Iván y tú lo pasaran bien paseando. Les mando abrazos y besos, saludos de Venezuela. Muchas gracias, Julio, y sí, la verdad, yo también me acordé. Pero bueno, gente bonita, hasta aquí llegaron la sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que si quieren que su pregunta salga en esta sección, pues lo único que tienen que hacer es dejar sus preguntas, prácticamente nada más eso. Ya yo voy a ir escogiendo al azar las preguntas y pues respondiendo a alguno de sus comentarios. Espero que hayan disfrutado conmigo el día de hoy y nos vemos más al rato. Bueno, para ustedes ya mañana, para mí más al rato porque aquí estamos volteados. Espero que hayan disfrutado y los quiero mucho. Hasta luego. Bye.